El Banco Central de Paraguay dará a conocer los resultados del índice de confianza al consumidor correspondiente al mes de noviembre del 2023. A cargo de la presentación estará María Lourdes López, jefa de la División Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. Voy a pasar a dar los resultados del índice de confianza del consumidor correspondiente a noviembre del presente año. Como siempre, esta presentación está dividida en tres grandes tópicos. En el primero hablamos de los aspectos generales y metodológicos de la encuesta. Luego hablamos de las características de la población encuestada, dando datos de edad, género y educación de quienes contestaron esta encuesta, para finalmente dar los principales resultados y un resumen. En cuanto a los aspectos generales y metodológicos de la encuesta, como sabemos, el directorio del Banco Central del Paraguay en el 2017 autoriza a la entonces Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, hoy Instituto Nacional de Estadística, a hacer el servicio de realización y relevamiento de encuestas mensuales para la construcción del índice de confianza. Entonces, el Instituto Nacional de Estadística hace este trabajo de relevamiento y envía al Banco Central los resultados para que los mismos sean descodificados y analizados y posteriormente publicados. Este trabajo se hace desde enero del 2018 y la presentación se hace a partir de julio del 2020. El tipo de información es de naturaleza cualitativa y permite obtener indicadores del grado de satisfacción tanto de la persona, del hogar y del país desde el punto de vista presente y futuro. Los resultados se presentan en forma agregada y complementan el conjunto de informaciones que tiene el Banco Central para las decisiones de política monetaria. Esta encuesta se realiza a 400 hogares en donde contestan personas de 18 años y más los primeros 20 días de cada mes. Se realiza en Asunción y Central Urbano, entendiendo por Central Urbano San Lorenzo, Luque, Ñemby, Lambaré, Limpio, Mariano Roca Alonso, Fernando de la Mora y Capiatá, abarcando aproximadamente el 46% de la población total del área urbana. La encuesta se divide básicamente en dos partes. En la primera, se realiza una caracterización de la población encuestada, en donde se dan datos, como ya dije, de edad, género y nivel de educación de quienes contestan en esta encuesta. Y en la segunda parte se hacen las preguntas de interés para la construcción de los índices. Tanto el índice de situación económica, que en adelante llamamos ISE, el de expectativas económicas, que en adelante llamamos IEE, y el índice de confianza del consumidor o ICC. Tenemos en pantalla las preguntas que se hacen para la construcción de los diferentes índices. Aquí podemos ver que existen un enfoque perceptivo, que son estas 6 primeras, y 3 ejes fundamentales, que son las personas, el hogar y el país. También acá podemos ya darnos cuenta que tienen 3 opciones de respuestas. Como vemos, mejor, igual o peor al comparar su economía tanto con el año pasado como con el próximo año, tanto desde el punto de vista del hogar, del país o personal. Finalmente tenemos 2 preguntas aquí al final, que si bien no son utilizadas para la construcción propiamente del índice, las mismas tienen un enfoque más actitudinal y sirven para enriquecer el análisis. Como dijimos, se calculan 3 índices, que son el índice de situación económica, que comprende las valoraciones que tienen los encuestados sobre la situación económica actual, tanto de la persona, del hogar y del país. Así utilizamos para la construcción de este índice las preguntas 1, 3 y 5 que acabamos de ver. Con la pregunta 1 construimos el índice de situación personal, con la 3 el del hogar y con la 5 el del país. Lo mismo ocurre con el índice de expectativa, que comprende las valoraciones que tienen los encuestados sobre la situación económica esperada, tanto desde el punto de vista personal, hogar y país. La pregunta 2 sirve para la construcción del índice de expectativa personal, la 4 para el del hogar y la 6 para el del país. Con cada uno de estos índices podemos sacar el índice de situación y el índice de expectativas global. Finalmente, una vez construidos estos dos,
el índice de confianza del consumidor refleja el promedio simple tanto del índice de situación económica como el de expectativas económicas. En cuanto a la metodología, vamos a hacer una breve descripción de la metodología utilizada y, como siempre digo, si hay alguien que está interesado en ahondar en este cálculo, en la página web del Banco Central se encuentran todos los detalles y el desarrollo de esto. Entonces, para aclarar, el Banco Central utiliza la metodología que es utilizada por la Universidad de Michigan y que es utilizada por varios países. Y lo que, como dijimos recién, teníamos tres opciones de respuesta, que era una optimista o positiva, una pesimista o negativa y una neutral o sin variación. Entonces lo que hacemos es agrupar estas respuestas y ponderar por cada una de ellas por el total de encuestados. Una vez hechas estas ponderaciones, se le da un valor a cada grupo de 0 a 100, de las respuestas de peor a mejor. Entonces, el índice varía entre estos dos límites, de 0 a 100, y 50 es el nivel neutral. Todo lo que se encuentre por encima de 50, decimos que está en zona de optimismo, y todo lo que se encuentre por debajo de 50, decimos que se encuentra en zona de pesimismo. Finalmente, la ecuación utilizada para el cálculo de cada uno de los índices es la que tenemos aquí abajo, que entonces nos da que el índice de difusión, ya sea cualquiera de ellos, es 50 por el porcentaje de quienes contestaron mejor menos el porcentaje de quienes contestaron peor más 1. En cuanto a la caracterización de la población encuestada, tenemos los datos de género. Vemos que el mismo mantiene más o menos la misma estructura desde enero del 2018 que empieza la encuesta y mayoritariamente contestan mujeres. Específicamente, en noviembre del 2023, el 54.5% de quienes contestaron esta encuesta fueron mujeres y el 45.5% fueron hombres. En cuanto al nivel de estudio de los encuestados, como vemos en la gráfica, también el mismo mantiene más o menos la misma estructura desde que empieza la encuesta, y así tenemos en noviembre del 2023 que el 32% de los encuestados tienen educación media del primer al tercer curso o ex bachillerato, el 30% tiene educación superior universitaria, el 17% tiene educación básica o el primer y segundo ciclo o de primer al sexto grado, que antes se llamaba primaria. El 11% también tiene educación escolar básica, el tercer ciclo o séptimo al noveno grado o lo que antes llamábamos secundaria básica. Y el 3.3% tiene educación superior no universitaria. De todos los encuestados, el 6.8% no tiene ninguno de estos niveles de estudio culminados. En cuanto a la edad de los encuestados, también la misma tiene más o menos la misma estructura desde que empieza esta encuesta, y en noviembre del 2023 el 39.3% de los encuestados tienen entre 55 años y más, el 23.5% de los encuestados tienen entre 35 y 44 años, el 21.8% tiene entre 45 y 54 años, el 18.8% de quienes contestaron esta encuesta tienen entre 25 y 34 años y solo el 2.8% de quienes contestaron esta encuesta tienen entre 18 y 24 años. Por lo general, quienes hacen la encuesta buscan hablar con la cabeza del hogar. En cuanto a los principales resultados de la encuesta, acá tenemos cada una de las preguntas que habíamos tenido en pantalla en principio, y como habíamos dicho, cada una de estas preguntas son utilizadas para hallar cada uno de los índices. En este caso tenemos la pregunta 1 en pantalla, que dice: ¿cree usted que su situación económica está mejor, igual o peor que hace un año? Si recuerdan, tenían 3 alternativas de respuesta: mejor, igual o peor. Y con estas respuestas se calcula el índice.
que en noviembre del 2023 fue de 41.4. El mismo es superior al de noviembre del año pasado, pero inferior al del mes pasado. En cuanto a las expectativas desde el punto de vista personal, la metodología es la misma y la pregunta dice, ¿cree usted que su situación económica mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? Vemos que las expectativas a noviembre del 2023 alcanza un valor de 74.1, superior al de noviembre del 2023, aunque inferior a octubre de, noviembre del 2022 a octubre del 2023. En cuanto a la situación del hogar, la pregunta dice, ¿cree usted que la situación económica de su hogar está mejor, igual o peor que hace un año? Este índice construimos a partir de estas respuestas. Vemos que el 21% de los encuestados opina que la situación económica de su hogar está mejor que hace un año, el 23.8% opina que está peor y el 55.5% opina que está igual. Este índice alcanza el valor de 48.6, también superior al de noviembre del 2022, aunque inferior al de octubre del 2023. En cuanto a las expectativas del hogar, ¿cree usted que la situación económica de su hogar mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? Este índice alcanza un valor de 77.6 debido a estas respuestas. El 63.5% de los encuestados opina que la situación económica de su hogar estaría mejorando dentro de un año, el 8.3% opina que empeorará y el 28.3% opina que seguirá igual. Este índice es superior al de noviembre del 2023, aunque inferior al de octubre del 2023. En cuanto a la situación del país, ¿cree usted que la situación económica del país está mejor, igual o peor que hace un año? Este resultado del índice de situación económica del país de noviembre del 2023 de 26.4 es debido a estas respuestas que tenemos en pantalla. Vemos que el 10% de los encuestados opina que la situación está mejor que la situación del país, está mejor que hace un año. El 57.3 opina que está peor que hace un año y el 32.8 opina que está igual. Este índice es superior al de noviembre del 2022, aunque inferior al de octubre del 2023. En cuanto a las expectativas del país, ¿cree usted que la situación económica del país mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? Este índice alcanza un valor de 64, que es superior al de noviembre del 2023, aunque inferior al de octubre del 2023, debido a estas respuestas. El 51.8% de los encuestados opina que la situación económica del país estaría mejorando dentro de un año, el 23.8% que estaría empeorando y el 24.5% que se mantendría igual. Cada uno de estos subíndices, como habíamos dicho al principio, hay un promedio simple y tenemos el índice global. Así tenemos el índice de situación económica, el de expectativas económicas y el índice de confianza del consumidor. Vemos que el índice de expectativas económicas alcanza un valor de 71.9, superior al del mes pasado. El de expectativas económicas el de situación económica alcanza el valor de 38.8, también superior al del año pasado. Y finalmente, el índice de confianza del consumidor, que como habíamos dicho, es el promedio de estos dos, alcanza un valor de 55.4, superior al de noviembre del año pasado, que alcanzó un valor de 49.3. Los índices tanto de expectativa como de confianza se mantienen en zona de optimismo, mientras que el índice de situación económica se mantiene en zona de pesimismo.
cada uno de los índices de confianza, como habíamos dicho, podemos hallar tanto desde el punto de vista del hogar, personal, país. Vemos el que tiene mejor desempeño, es el índice de confianza del hogar, que alcanza un valor de 63.1, el índice seguido por el índice de confianza personal, que alcanza un valor de 57.8, y finalmente por el índice de confianza del país, que alcanzó un valor de 45.2. También el promedio de cada uno de estos tres subíndices nos da este valor de 55.4, que es el índice de confianza del consumidor global. Cabe destacar que todos y cada uno de estos índices tienen valores superiores al alcanzado en noviembre del 2022. Finalmente, tenemos las dos últimas preguntas que, como habíamos dicho, si bien no son utilizadas para la construcción propiamente de los índices que acabamos de mostrar, sirven para enriquecer el análisis. En cuanto a la pregunta, ¿actualmente usted tiene posibilidades de ahorrar? Tenemos en pantalla el porcentaje de respuestas afirmativas que, como vemos, en noviembre del 2023, el mismo fue de 22.3, levemente inferior al del mes pasado, pero superior al de noviembre del 2022. En cuanto a la pregunta, ¿cree usted que es un buen momento para realizar compras de bienes durables, tales como electrodomésticos, casas, autos y motos? Tenemos las respuestas también afirmativas en pantalla y vemos que en el caso de autos y casas, los mismos mantienen el mismo porcentaje obtenido en el mes anterior, aunque claramente superior al del año pasado, mientras que en el caso de la compra de electrodomésticos y motos, los mismos son levemente superiores al del mes pasado y superiores al obtenido en noviembre del 2022. Ahora tenemos en pantalla los índices de confianza de algunos países vecinos como ser Chile, Argentina y Brasil, no tanto para comparar los resultados de los mismos, sino para ver la evolución que cada uno de ellos presenta. También aclaramos que los mismos son elaborados con la misma metodología utilizada por nosotros de la Universidad de Michigan, aunque los mismos son elaborados por diferentes instituciones, en el caso de Chile por la GfK DIMARC, en el caso de la Argentina por la Universidad Torcuato de Ditela, y en el caso del Brasil por la Universidad Getúlio Vargas. Como vemos, la evolución de los distintos índices presentan sus propias características. En cuanto a la evolución del ICC de los Estados Unidos y de la zona euro, también el de los Estados Unidos es elaborado por la propia Universidad de Michigan. En cuanto a la de la zona euro, es elaborada por la Comisión Europea. En este caso, los valores de los índices van de 0 a 200, en donde el nivel neutral es 100. Todo lo que está por arriba de 100 decimos que está en zona de optimismo, y lo que está por debajo en zona de pesimismo. Tenemos tanto los ICC, tanto de la zona euro como de los Estados Unidos, se encuentran en zona de pesimismo en noviembre del 2023. Dando un pequeño resumen de todo lo que acabamos de decir, tenemos que en noviembre de 2023 el índice de situación económica de los consumidores exhibió un nivel inferior comparado con el mes de octubre del 2023, pero superior al registrado en el mismo mes del año pasado. El índice de expectativas económicas, que refleja las expectativas de los consumidores a un año, se ubicó por debajo del valor del mes anterior, pero se posicionó en un nivel mayor al índice del mes de noviembre del 2022, manteniéndose en zona de optimismo. Con estos dos resultados, el índice de confianza del consumidor, al igual que el índice de situación y de expectativa, arrojó una reducción comparada con el mes de octubre del 2023 y un aumento con respecto a lo verificado en noviembre del 2022. Debe destacarse que este índice continúa ubicándose en zona de optimismo. Desagregado por sus componentes, en el periodo de análisis se observó
que el índice de situación económica personal del hogar y del país registraron una disminución con respecto a los resultados de octubre del 2023 y una suba con relación a los índices del 2022. Finalmente, en noviembre del 2023, también el índice de expectativas, tanto personal como del país y del hogar, mostraron niveles inferiores verificados al mes anterior y una mejora al compararlo con el mismo periodo del año 2022. Finalmente, tenemos en pantalla todos los resultados de cada uno de los índices que vinimos mostrando durante la presentación, y es de destacar que cada uno de ellos presentan valores superiores a los presentados en noviembre del 2023